Buenos días, mis hermanos, sean bienvenidos a este culto dominical, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Y bueno, vamos a empezar con este culto y vamos a hacerlo de la mejor manera, que es orando, así que les pido que cierren sus ojos para comenzar a hablar con nuestro Padre. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por un día más de vida que tú nos das. Gracias por tu misericordia, Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Ahora te pido por este culto que vamos a presenciar, Señor, te pido que nos des sabiduría para entender tu palabra, Padre, y así poder compartir a las demás personas, Señor. Gracias te damos por esto, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, hermanos, no se olviden de suscribirse a este canal, darle like y lo más importante, compartirlo con sus seres queridos y sus amigos. De tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. De tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí.
el sol no dé más su calor, y las estrellas su brillo esplendor, y en el mundo solo exista confusión. Es que pronto vendrá el Salvador. Segará la tierra el Señor, la hierba buena con él la llevará. Segará la tierra el Señor, la hierba mala aquí se quedará. Guerras y más guerras siempre habrá. Nación contra nación se enfrentará por haberse extendido la maldad. El amor de muchos se enfriará. Segará la tierra el Señor, la hierba buena con él la llevará. Segará la tierra el Señor, la hierba mala aquí se quedará. Segará la tierra el Señor, la hierba buena con él la llevará. Segará la tierra el Señor, la hierba mala aquí se quedará. La hierba mala aquí se quedará. La hierba buena con él la llevará. Buenos días, estimados hermanos, el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor para que Él nos auxilie en esta mañana dándonos sabiduría. Querido Padre, te agradecemos por la bendición de estar en este lugar, Señor, en tu casa, para escuchar tu palabra después de haberte cantado, Señor. Concédenos tu sabiduría para poder, Señor, entender tu palabra y encontrar la enseñanza, la cual nos llevará en esta semana a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, hoy vamos a trabajar con el tema los beneficios de leer la Biblia. ¿Cuál es la bendición que nosotros obtenemos al leer la palabra del Señor? Y vamos a valernos de este pasaje bíblico precioso que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Pero la vamos a dividir en dos partes, mis hermanos. Y esta es la primera parte que vamos a tomar. Y de esta primera parte vamos a ir trabajando poco a poco, Dios mediante, y aquí nos vamos a concentrar para encontrar los aprendizajes que la palabra del Señor nos tiene en esta mañana, manteniendo en la mente la idea de los beneficios de leer la palabra del Señor. Leemos el verso 10, nos dice, pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas,
mi manera de vivir y de pensar. Y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Aquí encontramos una enseñanza muy hermosa. Pablo se presenta como un testimonio vivo y real. El apóstol Pablo dice, tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas. Mire la fuerza de voz que está usando aquí el apóstol. Conoces bien mis enseñanzas. El nivel de amistad que había entre Pablo y Timoteo, entre un hijo espiritual y un padre espiritual, era muy profundo. Timoteo conocía muy bien cómo Pablo enseñaba a las iglesias, cómo Pablo discipulaba a los nuevos creyentes. En segundo lugar, el texto nos dice, mi manera de vivir y de pensar. Tú conoces, dice Pablo a Timoteo, tú conoces muy bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y mi manera de pensar. Qué importante es, mis hermanos, que nuestros discípulos conozcan nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Ya el apóstol Pablo ha escrito anteriormente en Romanos capítulo 12, el verso 2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Esta versión con la que estamos trabajando es la versión del lenguaje actual. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo sin dudar, tú conoces bien mis enseñanzas, tú conoces bien mi manera de vivir y también conoces bien mi manera de pensar. No debemos ocultar nuestra forma de pensar porque ésta se va a notar en nuestra forma de vivir. Tiene que haber una conexión entre las dos realidades, entre cómo pienso y cómo vivo. En tercer lugar, nos dice, y sabes cuánto confío en Dios. Sabes cuánto confío en Dios. La confianza en Dios debe ser visible y sobre todo cuando las cosas marchan, como dice la gente en contravía, cuando las cosas marchan tenido por las dificultades, allí yo debo demostrar a mis discípulos cuánta confianza hay en Dios. La confianza no se mide en la comodidad. La confianza se puede cuantificar en medio de las dificultades. Y el punto 4 nos dice Pablo, tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. ¿Cómo soportó Pablo las dificultades en presencia de su discípulo Timoteo? Ha soportado con paciencia. La paciencia es uno de los frutos más visibles en la vida práctica. Esa es una de las cosas más fáciles de darnos cuenta cuando la gente pierde la paciencia y cuando las personas conservan la paciencia. Luego dice también Pablo, tú dices, has visto mi paciencia, pero también has visto mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Mi amor al Señor, mi amor a las promesas de Dios, de que estas dificultades van a diluirse, van a ser superadas. Pero hasta que se supere, hay que tener paciencia. Hasta que esto vaya mejorando, hay que recibir con amor
y con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. De caso contrario, vamos a sucumbir. Entonces, Pablo está mostrándole a Timoteo, está presentando un testimonio vivo, un testimonio real. Pablo no está inventándose. Pablo simplemente está diciendo lo que Timoteo había visto en el día a día en la vida de Pablo. En el siguiente versículo, verso 11, nos dice: ¿sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Otra vez Pablo dice: ¿sabes cómo me han maltratado? Entonces, el apóstol Pablo pasó por momentos tan difíciles y por eso Pablo en este versículo presenta casos reales que él vivió. Pablo no está inventándose tribulaciones. Pablo no está inventándose pruebas. Pablo está presentando lo que Timoteo había sido testigo. ¿Sabes?, dice Pablo, cómo me han maltratado. ¿Quiénes lo maltrataron? Lo maltrataron las personas que no aceptaban la novedad del evangelio. Las personas que ignoraban que la predicación que Pablo llevaba era para beneficio de ellos. Entonces, estas personas reaccionaron. Los judíos reaccionaron celosamente y le perseguían a Pablo y le amenazaban. Los gentiles, en cambio, tenían una actitud de ironía, una actitud de burla, acusándole a Pablo que estaba con problemas mentales por el tipo de predicación que Pablo llevaba. Y la predicación era que la salvación estaba en creer en un Cristo crucificado. Eso para los gentiles era una ofensa a su inteligencia, una ofensa a su conocimiento, a su sabiduría. Por eso Pablo dice que para los gentiles la cruz es locura, pero para los creyentes es la fuente de la salvación. En segundo lugar, en este versículo, Pablo dice: ¿y cómo he sufrido en las ciudades de? ¿Cómo he sufrido en las ciudades de? ¿Y cuáles son esas ciudades? Antioquía, Iconio y Listra. Las tres ciudades son de corte gentil. Aquí habían judíos contados. Estas ciudades eran de corte griega. Entonces los griegos eran sarcásticos con la predicación de Pablo. Y por eso es que Pablo iba con temor a predicar, porque Pablo no quería presentar un evangelio científico, un evangelio filosófico, un evangelio que cuadrara con la oratoria de Demóstenes, que cuadrara con la oratoria de Cicerón, el gran orador romano. Pablo se guardaba de mezclar los conocimientos y Pablo dice que presentó el evangelio de la gracia, el evangelio en Cristo Jesús como la salvación y la alternativa para la raza humana. Entonces las poblaciones de Antioquía, de Iconio y Listra causaron, como dice el texto, causaron sufrimiento en el apóstol Pablo.
Y Timoteo era testigo, porque Timoteo era parte de los viajes misioneros de Pablo. Pero hay algo grande que dice el punto 4. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Es decir, el sufrimiento no es para toda la vida. El sufrimiento no es para toda una existencia, en especial cuando el sufrimiento es causado por la causa de Jesús. Cuando el sufrimiento son efectos de proclamar la verdad de Jesús. Qué importante es conocer la palabra y saber que el sufrimiento se justifica cuando es por causa de llevar el evangelio a las personas. Si el sufrimiento es por causa de nuestra mala conducta, entonces ese sufrimiento puede prolongarse. Pero si es por causa de Jesús, ¿qué dice el apóstol Pablo? El Señor lo libró. No le libró del sufrimiento, le libró de la prolongación del sufrimiento. Claro, lo más fácil pudo haber sido que Jesús evite el sufrimiento. Pero el sufrimiento es una forma para que Dios demuestre que Él está con nosotros, que Él nos consuela y que ello llega a un fin. El versículo 12 nos dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Aquí el apóstol Pablo presenta una tercera verdad, presenta una verdad ineludible. Bien sabemos, dice Pablo, miren lo que dice, bien sabemos. Eso significa que para Timoteo era conocido. ¿Qué cosa? Que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Hay una forma de no ser criticado, hay una forma de no ser maltratado, hay una forma de tener la simpatía de la gente, hay una forma de vivir en paz. Si usted vive como los demás, así no pasa nada, así no ocurre nada. Pero el texto dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. En el momento en que nosotros cambiamos nuestras vidas, en el momento en que tenemos que abandonar a los amigos por mal hablados, por hacer bromas inmorales, en el momento en que abandonamos los lugares de inmoralidad, de prácticas mundanas, en el momento en que nosotros cambiamos nuestro vocabulario, entonces en esos momentos vamos a tener críticas. En ese momento podemos ser maltratados. Pero recuerde, el sufrimiento por Jesucristo no es eterno. El sufrimiento por Jesucristo es prueba de que usted ha cambiado la vida. Entonces vale la pena sufrir, vale la pena ser maltratados, porque es una causa noble, es una causa digna. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, bien sabes, bien sabemos, los dos sabían perfectamente que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Entonces, mis hermanos, el versículo 14 nos dice lo siguiente: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Mire, mi hermano, el apóstol Pablo aquí presenta
una cuarta verdad. Presenta el desafío a la perseverancia. Presenta el desafío a la perseverancia. Pablo dice a Timoteo, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque con todo lo que le ha pasado a Pablo, con todo lo que Timoteo ha visto, Timoteo tranquilamente pudo haber cambiado de actitud. Timoteo pudo haber dicho, ah, no, pues, si el apóstol Pablo, mi mentor, si mi pastor, si mi guía está pasando por todo ese sufrimiento, yo mejor me hago para atrás y evito el dolor. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste. No vas a abandonar la fe debido al temor que tú también sufras como yo he sufrido. Mantente firme, dice Pablo. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Entonces, el apóstol Pablo presenta a Timoteo el desafío a la perseverancia. Una de las cosas que yo más admiro es a la gente que persevera, porque uno puede darse cuenta, puede ver cada día cómo la gente emprende proyectos, cómo la gente comienza propósitos y cuántos de esas personas llegan a la meta. Si nosotros viviéramos por el ejemplo de la gente, nosotros ya hubiésemos dado nuestro brazo a torcer. Si yo me mantuviera por el ejemplo de las personas, yo ya no fuera pastor, yo ya no fuera cristiano, porque hay tantos malos ejemplos cerca de nosotros, que eso puede debilitar nuestra fe. Pero ¿qué tenemos que hacer los que leemos la palabra y los que tomamos con seriedad la palabra? Hay que seguir perseverando. Nosotros no podemos retroceder por temor al sufrimiento, por temor a los problemas. Si es así, entonces implica que Jesucristo no es suficientemente desafiante para nosotros. El versículo 15, el apóstol Pablo dice, recuerda que desde niño has leído la palabra y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Aquí, en quinto lugar, realmente, el otro punto era el cuarto, en quinto lugar, el apóstol Pablo le trae a la memoria un recuerdo verdadero. ¿Cuál recuerdo verdadero? Recuerda, dice Pablo, recuerda que desde niño has leído la Biblia. La versión Reina Valera dice, has leído la Escritura. Pero nuestro lenguaje más es idéntico con la palabra Biblia. Entonces, esta versión nos dice, recuerda que desde niño has leído la Biblia. ¿Y qué dice el proverbio? Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea grande, cuando sea adulto y cuando sea viejo, no se apartará de ella. Estamos estudiando las ventajas de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia. En el mes de septiembre que acaba de terminarse, vivimos el festejo del mes de la Biblia. Leer la Biblia, mis hermanos,
trae convicciones a nuestras vidas, como dice el texto, y que sus enseñanzas pueden hacerte ¿qué cosa? Sus enseñanzas pueden hacerte sabio. La Biblia es escrito por Dios a través del Espíritu Santo y por medio de los siervos de Dios. Esa Biblia es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. La sabiduría es lo más grande que yo puedo adquirir en la vida. La sabiduría es el patrimonio más enorme que un ser humano puede tener. Entonces, cuando yo leo la palabra, ¿en qué me beneficia? Obtengo sabiduría, obtengo conocimiento, y esa sabiduría y ese conocimiento me permitirá vivir una vida triunfante, una vida victoriosa, porque eso es lo que hace la palabra, para que aprendas a confiar más en Jesucristo. Cada versículo nuevo que aprendemos nosotros, cada porción bíblica nos lleva a pensar en la persona de Jesús y en cómo Jesús vivió la vida cristiana y en cómo los apóstoles siguieron su camino, su senda, y el cómo yo debo imitarlos a ellos. Pese al sufrimiento, pese a las críticas, pese a las burlas, a las ironías, yo debo mantenerme firme, porque esa es la meta de un cristiano, la firmeza. Y el verso 16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudar y corregir y para mostrar cómo debe vivir. En quinto lugar, en sexto lugar, entonces, hermanos, el apóstol Pablo le instruye acerca del origen de las Escrituras. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? El texto dice, en primer lugar, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Este es el secreto para una vida victoriosa. Estar convencido, consciente de que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es lo que Dios ha escrito para que usted y yo sepamos, conozcamos y nos llenemos de Él para vivir una vida de éxito. El éxito se mide porque yo vivo en comunión con Dios permanentemente y hasta el último día de mi vida estaré en comunión con Él. Ese es el verdadero éxito. En segundo lugar, y es útil para enseñar a la gente, porque nosotros como Iglesia Emaús procuramos cada día levantar más maestros bíblicos. En este tiempo del confinamiento, en este tiempo de la pandemia, la Iglesia de Emaús no se ha dormido en los laureles. Se organizó un grupo de maestros bíblicos y el grupo total es de 14. 14 nuevos maestros bíblicos hemos creado en la iglesia. ¿Para qué? Para hacer lo que nos dice la palabra, para enseñar a la gente y las personas puedan cambiar su actitud, que cambien su pensamiento para que cambie su estilo de vida. No hay otra fórmula, no hay otra manera de poder cambiar a la humanidad. Solo cambiará la palabra. Y esa palabra la tenemos en nuestras manos. Y esa es la palabra que hay que compartir. Después de que nosotros disfrutemos del conocimiento, de la instrucción de la palabra en nuestras vidas, ahora debemos llevar a los demás para que ellos también puedan disfrutar de una nueva vida.
en tercer lugar, para ayudarla y corregirla. La palabra está puesta para eso, para ayudarnos, para corregir nuestra conducta, para cambiar nuestro comportamiento, para ser mejores ciudadanos. Para eso se escribió la palabra del Señor y para eso nosotros tenemos que llevar a otros el Evangelio. Y finalmente, para mostrarle cómo debe vivir. La palabra nos muestra cómo debemos vivir. La palabra nos dice cómo debemos comportarnos. La palabra nos enseña qué debemos hacer cada día en nuestro peregrinar humano por este mundo. Queridos hermanos, hemos estudiado hoy el beneficio de leer la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a seguir leyendo, a seguir memorizando la palabra, a seguir enseñando a otros la palabra, a seguir haciendo maestros de la palabra, a seguir compartiendo la palabra y a seguir viviendo la palabra. Ese es el mandato del Señor y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Como esto no es una tarea fácil, entonces le vamos a pedir al Señor fuerzas, sabiduría para lograr esta meta. Oremos, mis hermanos. Querido Padre Celestial, te pido en esta hora que tú nos des fuerzas, que tú nos des el valor suficiente para poder permanecer en tu palabra, para seguir leyendo tu palabra y para poder seguir viviendo tu palabra. De ese modo, Señor, podremos agradarte. Gracias, Padre. Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser. Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. En valle de sombra y muerte esté, no temeré a nada, pues conmigo está. Su vara y su callado me infundirán, aliento a mi alma fortalecerá. Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser. Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Ahora vamos a orar para poder ser despedidos y los invito a que me acompañen. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, gracias te damos por este culto que hemos recibido, Padre.
Gracias por todas tu palabra, Señor, que hemos aprendido hoy, Señor. Ayúdanos a ponerlas en práctica en nuestras vidas, Señor, y hacer luz en medio de este mundo, Padre. Gracias por todo, Señor, por las alabanzas, por los que dirigen, por los músicos, Padre, por la vida del predicador también. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, chicos, no se vayan a olvidar de suscribirse en el canal, darle like y compartirlo, que es lo más importante.